Bienvenidos al programa Nos unen tus derechos de la Defensoría del Pueblo, institución del Estado colombiano responsable de impulsar y proteger los derechos humanos de los colombianos. Tenemos para ustedes importantes mensajes institucionales, noticias, historias desde las 14 delegadas y 4 direcciones nacionales de la Defensoría del Pueblo que acompañan permanentemente a las comunidades en su territorio para proteger y defender sus derechos y prevenir sus violaciones. Aquí están nuestros titulares. Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente a través de una sembratón. La Defensoría del Pueblo presentó importante informe sobre las problemáticas del río Sinú. Hablamos con la delegada del Medio Ambiente. Nos unen tus derechos. Iván Arrieta es un defensor comunitario de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hoy queremos hacerle un homenaje a su trabajo, destacando su ardua labor durante muchos años en la Defensoría del Pueblo. Mauricio Arrieta Cruz, soy defensor comunitario para la Sierra Nevada de Santa Marta. Estamos complacidos saludándolos desde acá, desde las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, territorio que se ha convertido en los últimos años en el escenario y en el epicentro de la intervención de los defensores comunitarios, particularmente del departamento del Magdalena, por ser un escenario anteriormente de conflicto, por ser un escenario anteriormente de confrontación. Y nosotros como defensores comunitarios misionalmente estuvimos llamados y estamos llamados a hacer la atención especializada de la población campesina, en este caso particular, y población indígena un tanto más arribita donde inicia el resguardo Arhuaco. Ya que estamos en mi territorio, tengo que decirles, sin honor a vanagloriarme, que tenemos el trabajo más noble de la Defensoría del Pueblo, en el sentido en que nuestro trabajo, nuestra misionalidad, nuestro deber ser está directamente correlacionado con el contacto permanente con las comunidades, con el contacto permanente con los líderes, con el contacto permanente con las mujeres, con los ancianos, con los sectores indígenas, con los sectores más golpeados por el conflicto interno armado en el país. En este momento estamos viviendo unos escenarios en el cual la Defensoría viene acompañando procesos de implementación de los acuerdos de paz, y en eso es vital el trabajo que nosotros desarrollamos como defensores y defensoras comunitarias. Estamos muy complacidos y por eso me lleno de emoción al saludarlos desde mi territorio, desde mi escenario, desde mi oficina de trabajo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Muchas gracias. A través del testimonio de Iván podemos entender un poco más la loable labor que desempeñan los defensores comunitarios en cada rincón de Colombia. Nos unen tus derechos. En la Defensoría del Pueblo presentamos el informe defensorial sobre algunas problemáticas del río Sinú. Para construir este valioso informe estuvimos en contacto permanente con campesinos, pescadores y comunidades ribereñas. La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, elaboró el informe sobre el estado de la cuenca del río Sinú. En este se hace una revisión de la problemática de los procesos erosivos, de inundación, contaminación, análisis de riesgo y de las actuaciones realizadas por las entidades para mitigarlos y proteger a las comunidades. Reivindicar los derechos del río Sinú es reivindicar la economía, modos de vida y cultura de los cordobeses. Gracias a la Defensoría del Pueblo por estos espacios. Para la elaboración del informe, se adelantaron 7 visitas al territorio, que incluyeron 4 recorridos fluviales desde el municipio de Tierra Alta hasta San Bernardo del Viento. También al complejo cenagoso del Bajo Sinú y a los proyectos asociados con saneamiento básico y la empresa Urra. Realizamos varios recorridos fluviales, entrevistamos a las comunidades ribereñas, participamos en mesas de trabajo y adelantamos ejercicios de cartografía social, entre otras, para conocer
de primera mano la visión de las comunidades sobre las problemáticas ambientales de la cuenca, evidenciando su alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Como parte del trabajo, adelantamos 3 sesiones de cartografía social con pescadores, areneros, campesinos, mujeres rurales y empresarios. También formulamos más de 34 solicitudes de información a las entidades competentes. En el informe presentamos 12 conclusiones y formulamos 109 recomendaciones técnicas a las autoridades. Esperamos que este informe contribuya al manejo adecuado de la cuenca del río Sinú, en protección y garantía de los derechos humanos de las comunidades. Pueden ver el informe en www.defensoría.gov.co. En la Defensoría del Pueblo, nos unen tus derechos. Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, la Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada de Derechos Colectivos y del Ambiente, se unió a comunidades, autoridades locales, entidades públicas y privadas a nivel nacional para adelantar una sembratón que aún no termina. Según el último corte, llevamos 800 árboles nativos sembrados que se convierten en una estrategia de conservación para este país, el segundo de mayor biodiversidad del mundo. Nos une el medio ambiente. La Constitución Política Colombiana nos permite elegir y ser elegidos. Desde la Defensoría del Pueblo vigilamos y protegemos ese derecho. Los invitamos a ejercerlo libremente. La democracia es la voz de cada uno y de la mayoría. Cada voto cuenta y puede transformar nuestra historia. El derecho a elegir es el poder que me da la democracia para transformar a Colombia. Todos somos diferentes y elegimos diferente. Con nuestro derecho a votar, nos expresamos, elegimos y construimos el país que queremos. La Defensoría del Pueblo vigila y protege tu derecho al voto. Defensoría del Pueblo, nos unen tus derechos. Y como nos unen tus derechos, hoy nos encontramos con la Delegada de Derechos Colectivos y del Medio Ambiente, Sandra Lucía Rodríguez. Cuéntenos qué hace esta dependencia. La Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente se ocupa, como su nombre lo dice, de los derechos que tienen esta naturaleza consagrados en la Ley 472 del 98. No solamente se ocupa del derecho al ambiente sano, se ocupa del derecho al ambiente sano, derecho al equilibrio ecológico, derecho fundamental al agua, prestación eficiente de servicios públicos, libre competencia económica, derechos del consumidor. Son muchos derechos en realidad los que están en esta norma, como los que han sido reconocidos jurisprudencialmente. Delegada, 2 ciudadanos nos hicieron algunas inquietudes, veámoslas. Quisiera saber qué mecanismos existen para proteger el medio ambiente. El ordenamiento jurídico colombiano consagra 2 tipos de mecanismos para proteger el medio ambiente. Los primeros son judiciales, se trata de las acciones constitucionales, como son
las acciones populares, que por excelencia es el mecanismo para proteger el derecho al ambiente sano y a otro tipo de derechos colectivos. Pero también procede la utilización de la acción de tutela en ciertos casos específicos. Y por otra parte están unos mecanismos que llamaríamos de carácter administrativo. ¿En qué consiste? En la posibilidad de intervenir en los procedimientos administrativos para las tomas de decisiones ambientales. Cualquier persona puede ser tercer interviniente en estos procesos. También existe la posibilidad de convocar audiencias públicas ambientales antes del otorgamiento de una licencia ambiental, de un permiso ambiental o durante la ejecución de las operaciones específicas, y ahí se deja por excelencia la participación de las comunidades en este tipo de decisiones. Dicen que la naturaleza tiene derechos, ¿eso es cierto? Es una pregunta muy compleja, es una gran pregunta, y es algo que aún nos estamos cuestionando jurídicamente. En la Constitución Política no se consagran derechos a la naturaleza, pero la Corte Constitucional en el 2016, en la sentencia T622, reconoció al biohabitat como sujeto de derechos. Esto fue una derivación de los derechos bioculturales de los que también se habla en la misma sentencia. Desde ahí, diferentes tribunales en Colombia han reconocido que son sujetos de derechos numerosos ecosistemas. Lo que realmente debemos tener en cuenta es que tenemos el deber de proteger a la naturaleza. Y seguimos trabajando porque nos unen tus derechos. ¿Sabías que la acción popular es un mecanismo para la protección de derechos colectivos por vulneración de derechos en tu comunidad? Por ejemplo, a tener un ambiente sano. En la siguiente nota te contamos cómo la Defensoría del Pueblo te ayuda a instaurar una acción popular. ¿Sabes cómo la Defensoría del Pueblo te ayuda a presentar una acción popular por vulneraciones que afecten a tu comunidad? Lo primero que debes saber es que la acción popular es un mecanismo para la protección de los derechos colectivos. Por ejemplo, el derecho a un ambiente sano, a la conservación de las especies animales y vegetales, la defensa del patrimonio público o cultural, el goce del espacio público, el acceso a servicios públicos, por citar algunos. La Defensoría del Pueblo te puede apoyar para que a tu comunidad le restituyan el derecho o amenaza. ¿Cómo? Pues muy fácil. Te apoyamos en la elaboración de tu demanda o petición. Puedes acercarte a cualquiera de las 42 sedes en todo el país. Allí un funcionario conocerá tu caso y, de ser necesario, te remitirá a un abogado experto en derecho administrativo, quien te ayudará a elaborar la demanda para que la presenten ante un juez. El abogado te ayudará a identificar el derecho vulnerado, los hechos que motivan la acción, las peticiones que tienes, las pruebas y demás elementos. El abogado de la Defensoría del Pueblo te acompañará en todo el proceso. Pueden encontrar más información en el canal de YouTube El Saber de tus Derechos. En la Defensoría del Pueblo nos unen tus derechos. La Defensoría del Pueblo continúa trabajando para garantizar los derechos de la mujer en Colombia. En Barranquilla, una mujer solicitó el apoyo de esta entidad, según ella, por haber sido víctima de discriminación laboral. Ella se encontraba embarazada y la desvincularon de su trabajo. Gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo, una docente en estado de embarazo recibió el amparo de la Corte Constitucional luego de que se presentara una tutela por discriminación y vulneración de su derecho al trabajo por parte de una institución educativa de la ciudad de Barranquilla. Johanny Kelly Catalán Pérez instauró una acción de tutela en contra del Colegio Británico Internacional debido a la no renovación de su contrato, una vez se conoció que se encontraba en estado de gestación, con lo que, según Catalán, se desconocieron sus derechos consagrados en el plano constitucional. Mi contrato laboral se termina en junio 23 y yo me entero que estoy embarazada el 4 de julio, notificándolo a la institución. Ellos tenían conocimiento de mi estado de embarazo. Para el siguiente año, que empezaba en agosto 2020, me dicen que vamos a estar contratando poco a poco a medida que vayan ingresando los estudiantes. Este hecho no se finiquitó. A finales de agosto 2020 decido enviar una comunicación preguntándole al Colegio Británico qué pasaba en mi caso. Y lo que me responden es que no me van a contratar. En ese momento decido instaurar una acción de tutela para amparar mis derechos como madre gestante.
El alto tribunal, tras conocer los argumentos que expuso la Defensoría del Pueblo a través de la delegada de Asuntos Constitucionales y Legales en defensa de los derechos de la docente, ordenó al colegio su recontratación y le exigió a la institución ofrecer excusas públicas. Al revisar después de casi 2 años la sentencia emanada por la Corte Constitucional, encontramos que está totalmente amparado todo lo que la Defensoría había solicitado en ese momento, y por eso es nuestro agradecimiento en todo este proceso que hemos llevado y que hoy vemos con realmente mucha satisfacción como ciudadanos, que contamos con una Defensoría que nos ampara y con una Corte Constitucional que hace valer nuestros derechos como ciudadanos. La Defensoría del Pueblo continúa trabajando para proteger y garantizar los derechos de la mujer en Colombia. En la Defensoría del Pueblo estamos para atender, orientar, asesorar y garantizar los derechos de todos los colombianos. Los invitamos a visitar nuestro canal de formación de la Defensoría del Pueblo en YouTube, llamado El Saber de tus Derechos. Y a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube e Instagram. Nos vemos en una próxima oportunidad.